Muy buenos días, que el Señor Jesús le bendiga hoy en esta preciosa mañana, deseando que usted y su familia se encuentren bien, de salud, que la protección de nuestro Señor Jesucristo lo proteja a usted y a toda su familia. Este, Sabemos que tenemos la protección del Señor, y aunque algunas veces hay personas que han sido desobedientes a la palabra de Dios, y dicen, no, nosotros tenemos la protección de Cristo y que no nos pasa nada. No, hermano, dice la palabra que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que el que resiste la autoridad, a lo establecido de Dios resiste. Entonces hay que ser obedientes a lo que nos dicen. Si tenemos que andar con esas cosas, pues hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Vamos a, vamos a hacer una oración para dar inicio aquí a la palabra de Jesús. Y como dijo el apóstol Pablo, dijo que considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que el Señor Jesús nos dé el entendimiento. Amén. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por la protección, Señor, en nosotros y en nuestras familias, Padre Santo. Suplir nuestros trabajos, nuestras necesidades, Señor, el pan de cada día que nos da, Señor. Bendito Jesús. Cuando usted, Señor, andaba aquí, Señor, en su cuerpo de carne, Señor, en esta tierra, Señor, porque tu presencia nunca nos ha dejado solos, Padre. Usted se emparejó con aquellos dos discípulos, Padre, que iban platicando en el camino de Maús, y les dijo qué pláticas son esas que llevan. Y ellos le dijeron de Jesús de Nazaret, pero nosotros pensábamos que él era el que iba a restaurar a Israel. Y usted les dijo, dice que usted les abrió el entendimiento para que conocieran las Escrituras. Y les dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Así, Padre, te pedimos, Dios, que usted abra nuestro entendimiento, Señor, hoy en este día, Señor, para que poder entender tu palabra, Jesús. Usted es el único que nos puede dar entendimiento, Señor, para entender sus escrituras, Señor, porque lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Quiero compartir Éxodo capítulo 20, y dice la palabra de esta manera, así se lee en el nombre de Jesús. Mire, hermano, esta es la mano de Dios. Voy a poner así. Esta es la mano de Dios. Este es el mundo. Ya está quemándose en llamas. Este es un reloj. Y la arena ya le queda poquito tiempo para que este mundo, ¿sí? Entonces, pero gracias a Dios que Dios nos ha dado dice que algunos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero Dios es paciente para que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y le damos gracias a Dios por su paciencia que tiene, porque así para que nuestras familias y todos aquellos también entren a la salvación que es en Cristo Jesús. Muy bien, vamos aquí a Éxodo capítulo 20, y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eran esclavos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese, dice el verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Visito la maldad.
¿Sabe usted que nosotros podemos dejarle bendición, heredarles bendición o heredarles maldición a nuestros hijos? Si nosotros seguimos no poniendo atención y desechando la palabra de Dios, ¿usted sabe lo que le está dejando a sus hijos? Maldición. Les estamos dejando maldición si nosotros no le ponemos atención a la palabra de Dios. Usted le puede dejar, hermano, le puede dejar casas, carros, cuentas en el banco, pero eso no quiere decir que esa sea la bendición. La bendición de Dios es esta. Algunas veces nosotros la persona deja tantas cosas materiales que al último las mismas familias se andan peleando por todas esas cosas. Yo con esto no estoy diciendo que no le puedas dejar a tu familia cosas materiales, sí lo puedes hacer, pero si tú no les estás dejando la palabra de Dios, no les estás dejando nada. Entonces, a nosotros siempre se nos ha llamado de que nosotros heredemos la bendición que es la palabra de Dios. Esto es en Éxodo capítulo 20 y estas palabras estos mandamientos se los dio Dios a Moisés, pero quiero ir un poco más para atrás para poder entender la historia. Dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el alma un ser o un alma viviente. Este cuerpo, siempre lo he enfocado, este cuerpo es de papá y de mamá, yo vengo de ellos, pero el alma no es de ellos. Mi alma y mi espíritu le pertenecen a Dios. Perdón. Entonces, hermano, cuando nosotros, pues si la persona dice, yo no creo en Dios, ¿sabe? Eso yo no se lo creo. Esa persona muchas veces le llaman ateo, pero la Biblia no nos muestra que esa palabra esté aquí. Pero sí dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios le llama necio, porque es una persona necia, aquel que no cree la palabra, que no cree en Dios. Yo no creo que esa persona diga no hay Dios. Esa persona sabe que sí hay Dios. Y le voy a decir por qué. Porque su alma le pertenece a Dios. Esa alma, tarde o temprano, va a buscar a su Creador. Dios lo deja al hombre, que anda en sus propios caminos, anda aquí, anda allá, anda en el pecado, anda cosas. Pero esa vida va a estar, cada día va a estar siéndose destruida. Va a necesitar de algo. ¿Por qué? Porque su alma busca a su Creador. Tarde o temprano va a buscar a su Creador. Entonces, el hombre le presentan la palabra de Dios. Y el hombre, por su machismo o la mujer, yo no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es obediencia. Entonces, cuando ese hombre anda buscando de Dios, su alma anda buscando de Dios, inmediatamente el enemigo lo va a engañar. Porque el enemigo nomás está mirándolo y va a decirle, ¿sabes qué? Vente para acá. Y lo va a llevar a adorar una imagen, un pedazo de madera, una mona, un mono que llevan cargando por ahí todos los pueblos. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a ser engañado. Y el hombre al ratito, ahí pone su virgencita, su imagencita y se persina y dice, se va, pero desecha siempre la palabra de Dios. Él fue engañado. Porque ¿quién lo llevó ahí? El padre de la mentira. A que adorara algo. Porque su alma necesita una adoración. Su alma es de Dios. Ella va a buscar su adorar algo. Pero cuando Satanás se da cuenta, inmediatamente te lleva a esas cosas. Para que no vengas a adorar a tu Creador. Entonces,
dice, cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, dice que fue un alma viviente, un ser viviente. Y en Éxodo en Ezequiel capítulo 18, verso 4, dice Dios, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo, todas las almas son mías. O sea, todas las almas son de Dios, son de Dios. Entonces, como esas almas son de Dios, Dios ama esas almas, pero hay uno que las aborrece, que es Satanás. Satanás odia. Dice que él vino a robar, matar y destruir. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Por qué lo hizo? Porque la primera creación de Dios fue angelical, pero ellos fueron desechados por la desobediencia. Y cuando Satanás mira que la serpiente antigua mira que Dios está formando al hombre, era una nueva creación. Dice, ala, pero yo te las voy a destruir. Y ese es el propósito de Satanás. Destruir esas almas, que esas almas no adoren a su Creador, a Jesús. Entonces, Dios hace un llamado a Abraham y le dice, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Dice, te voy a bendecir, vas a ser bendición y voy a engrandecer tu nombre. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Fíjese, esa es una promesa de Dios. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Cuando usted bendice a un hijo de Dios, Dios lo va a bendecir. Pero cuando usted lo maldice, cuidado, hermano. Cuidado ahí. Entonces, Génesis capítulo 12, del 1 al 4, al 3, dice, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios le hace el llamado, le hace un pacto con Abraham. Pero, ¿sabe? El padre de Abraham dice en Josué capítulo, y se lo voy a dar para que, Josué capítulo 24, verso 2 y el 4. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué 24, del 2 al 4. Y servían a dioses extraños, fíjese. Entonces, por eso Dios, como ellos servían a dioses extraños, Dios tomó a Abraham y lo sacó para que lo conociera. Entonces, si usted le dice a un judío, ¿quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe. ¿Quién es el profeta de los judíos? Moisés. ¿Okay? Es el profeta más grande. Pero ellos tienen a Abraham, lo tienen como padre de la fe. Entonces, Moisés es el profeta más grande. Entonces, le dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tu descendencia va a habitar en tierra ajena y van a ser esclavizados 400 años ahí. Y eso fue cuando el pueblo llegó a Egipto y fueron esclavizados por 400 años. Entonces, aquí en Éxodo capítulo 20, Dios inmediatamente, cuando saca al pueblo con mano fuerte de Egipto, Dios le da los mandamientos porque ellos habían perdido todo. O sea, ellos no conocían lo de Dios. Ellos nomás conocían lo que ellos habían vivido en la idolatría, en Egipto, en cosas tremendas. Egipto simboliza el mundo hoy. Muchas veces nosotros hemos crecido en este Egipto y nunca hemos conocido de Dios, nunca hemos conocido la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos han esclavizado en costumbres, tradiciones que no son de Dios. Entonces ahora aquí cuando Dios saca al pueblo, le dice inmediatamente,
le dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Entonces, ¿por qué le da ese mandamiento? Porque sabía bien que Satanás iba a usar todas esas imágenes para poderlos engañar nuevamente. Entonces Dios pone a Moisés y pone a Aarón como sacerdote. Y aquí dice de esta manera, Éxodo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos ha sacado de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es cuando Dios lo subió a la montaña y le dio las leyes de los mandamientos. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro y que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y todo, y tráiganmelos. ¿Okay? Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijo Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tremendo, hermano. El primer sacerdote falla y les hace un becerro de oro, un ídolo. Un ídolo. El que era el primer sacerdote, el hermano de Moisés, eran levitas, Moisés y Aarón. Y de ahí de Aarón viene toda la descendencia de los sacerdotes. El primer sacerdote falla, ¿sí? Que era Aarón. Ahora, ¿usted sabe lo que tuvo que hacer Moisés por el pueblo y por Aarón? Tuvo que orar por ellos porque Dios dijo: los voy a destruir. Fíjese hasta dónde llega lo que es la idolatría. Cuando el hombre empieza a hacerse imágenes, empieza a formarse sus diositos. Eso es una avaminación también delante de Dios. Entonces Dios los iba a destruir a ellos porque estaban adorando unos ídolos. Y uno de los mandamientos de Dios, el primer mandamiento de Dios, le dijo en Deuteronomio capítulo 4, les dijo: oye Israel, oye, el Señor tu Dios uno es. Y le seguía con un mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento que te mando hoy va a estar en tu corazón, primeramente, porque del corazón habla la boca. Y se los vas a repetir a tus hijos andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Ve, hermano. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Usted lo puede leer. Y este mandamiento que te mando hoy va a estar en tu corazón y se los vas a repetir a tus hijos andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Y luego es triste cuando uno trata de hablar la palabra de Dios con seres que uno aprecia y empiezan a decir: ya vas a hablar de religión. Hombre, no vamos a hablar de religión porque luego vamos a... ¿Ve? Bueno, ¿quién es el que está moviendo a esa persona a decir eso? Si Dios quiere que en todo momento estemos hablando la palabra de Dios. Se las vas a repetir a tus hijos andando en el camino, al acostarte, al levantarte, y en todo momento. Esto no me suena a mí como una religión, no me suena sino una relación. La palabra de Dios no es una religión, que un domingo ya se terminó, ya leímos. No, hermano, en todo momento quiere que Dios, que estemos hablando de la palabra, porque dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, o sea, hablando de Él, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, qué hermoso que la presencia de Cristo esté con nosotros porque estamos hablando su palabra en vez de estar hablando cosas que no edifican. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4. Y de aquí lo vamos a ver. 2 de Corintios capítulo 4. Ahí me esperan tantito. Y dice de esta manera. Ya llegué.
Segunda de Corintios capítulo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace este Dios falso? El Dios de este siglo, que es Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos para una cosa, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Cuando tú no has venido a la palabra de Dios, es Satanás el que te ha tenido ciego todavía. A los 33 años yo entregué mi vida a Jesús y estaba ciego a este Evangelio de Cristo. ¿Quién era el que me tenía ahí? En el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabe por qué ha cegado Satanás a la creación, a la humanidad? Para que su alma no vaya a su creador, para que esa alma siga haciendo las cosas incorrectas. Entonces, ¿quién es el que nos ciega? Nos ciega con muchas cosas. Nos da cosas materiales, nos da eso. Y estoy bien bendecido, hermano, mira todo lo que tengo. Eso no es bendición, hermano. Si usted no está en la palabra de Dios, usted todavía no ha sido bendecido por Cristo, por Dios. Usted podrá tener cosas materiales. Eso no significa que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas con ellas, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que ciega el entendimiento para que no vengamos a Cristo? Satanás. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Y ahora le voy a compartir el capítulo 7 de los Hechos. El capítulo 7 de los Hechos. Aquí está. Hechos, Esteban les da el primer mensaje. Esteban era un discípulo de Jesús. El primer mártir, fue el primero que mataron. Dice, Esteban les da un estudio bíblico a todos aquellos sacerdotes, fariseos y todo, que tenían la ley, y les dice, Hechos capítulo 7, verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los cuales habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Entonces, Abraham Esteban les viene hablando desde allá, desde Abraham. ¿Sí? Y ahí en el verso 30 en el verso 38 les dice, entonces este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que sirvieran. Entonces, la idolatría, hermano, ¿cómo hicieron un becerro y Dios los entregó? Para que sirvieran, pues es lo que querían. Entonces, Esteban les viene hablando, ¿verdad? Cómo
la desobediencia a Dios. Y ahora esta gente está poniendo el templo como muy grande, como que no, hombre, que era muy... Y Esteban también les habló a ellos, diciéndoles, mas Salomón le edificó casa. Dice, más bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombre. Ustedes miran, no es así, ese es nuestro corazón. ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu, como vuestros padres, así también ustedes. Y ellos resistieron a la palabra, al Espíritu de la palabra. Y por eso cayeron en la desobediencia. Hoy en día, pueblo de Dios resiste a la palabra de Dios y caen en desobediencia y caen en maldición todavía. Porque no están poniéndole atención a la palabra de Dios, hermano. Es muy triste, como les estaba diciendo, cómo va uno con amistades y todavía mira uno hermanos que tienen sus imágenes ahí en la pared y todo eso. Y yo me pongo a pensar, yo digo, pero son hermanos que ya tienen tiempo en la palabra de Dios. A la iglesia van todos los domingos. Yo digo, ¿qué el hermano que les predica no les habla de todas estas cosas? Es necesario hablarles el evangelio completo, hermano. O sea, no están siendo instruidos correctamente. Y piensan que uno dice, yo entregué mi vida a Jesús y que podemos hacer lo que nosotros queremos. Y estamos mal en eso. Entonces, no han podido apartarse de la idolatría. Pues, ¿qué les está hablando el hermano donde van todos los domingos? Fíjese, en Hechos 17, Pablo llega a Atenas y dice que su corazón, dice, Hechos 17:38, estoy leyendo, dice, mientras Pablo los esperaba, Hechos 17 y verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pero sin conocerle. Es que yo os anuncio, y les venía anunciando de Jesucristo, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pero no le conocen. Fíjense, adoran a Dios, pero todavía no le conocen. Cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán, una de las palabras que me recuerdo que él les decía, en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Y luego salió Jesús en medio de ellos. Entonces, no lo conocemos a Dios. Ellos estaban entregados a la idolatría en Atenas, pero no lo conocían. Eran pueblo de Dios, pero no lo conocían. Entonces Dios tiene que enviar a alguien para que les hable del Dios verdadero, del Evangelio, para que lo conozcan. Allá en Egipto los hebreos eran pueblo de Dios, pero no lo conocían. Tuvo que levantar a Moisés para que supieran que era pueblo, que eran su pueblo. Aquí en Bronzeville, aquí en este lugar, hay mucho pueblo de Dios, pero todavía no le conocen. Todavía no le conocemos. Entonces, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pero sin conocerle. Y luego les explica, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres,
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, de Adán y Eva, para que habiten sobre la tierra, y les ha prefijado el orden de su habitación, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí está Dios, ¿sí? En la palabra. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo a los atenienses? Él miraba que ellos, el templo, y hoy en día es lo mismo, hoy en día sucede lo mismo. Vamos a la iglesia y pensamos, oh, aquí está Dios, aquí no puedo. Pero ya salimos y ya. Yo nada más me pongo a pensar, por decir, hermanos, ¿verdad? Que nosotros sabemos que cómo debemos de vestir, ¿sí? Cuando vamos a una congregación. Entonces las mujeres van con sus vestidos y bien adornaditas, bonitas, y los hombres también con su... ¿sí? Pero cuando sales de la iglesia, del templo, ahora sí ya, ponte tus pantalones y ponte... Eso es vivir una ignorancia a la palabra de Dios. Eso es ignorar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de vestir? ¿Cómo debemos de presentarnos? Así como nos presentamos, así debemos de andar siempre. Nosotros estamos representando a un reino celestial, a la palabra de Dios. Nosotros se nos ha confiado la palabra de Dios para que demos testimonio de que Cristo ha cambiado nuestra vida. Entonces, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que Él hay, siendo Señor del cielo, no habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Pablo diciéndoles? Que Dios está en nuestro corazón. Ellos estaban buscando a Dios, pero en lo exterior. Y el hombre siempre trata de buscar a Dios en lo exterior, no en su corazón. Muchas veces, algunas veces, allá los pueblos se van de rodillas haciendo mantas y no sé qué, y eso Dios no se los mandó. Quieren hacer cosas para agradar a Dios y de una manera equivocada, que Dios no les ha mandado hacer eso. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de agradar a Dios? Nada más creyendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y obedeciéndole. Entonces, aquí este pueblo estaba entregado a la idolatría, la idolatría, y Pablo va y les explica de la manera que Dios quiere